Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a la formación de hoy. Soy Isabel Berrocal, presidenta de la agrupación de la Abogacía Joven de Cáceres. Antes de dar paso a la presentación de los ponentes, quería dar las gracias a la Confederación Española de la Abogacía Joven por el curso de hoy y, bueno, por la formación continua que nos brindan mensualmente. Sin más dilación, doy paso a los ponentes de la formación de hoy, que van a ser, por un lado, don Joaquín Castillo Sempere, ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho y perito agrícola, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, exjefe provincial del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, exdirector general de la Organización Administrativa e Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía y exdirector del Instituto Andaluz de Administración Pública. Por otro lado, vamos a tener también a doña María Luisa Lara Ruiz, ingeniero agrónomo, abogada, mediadora, cuenta con más de 25 años de experiencia en multinacionales del sector de la consultoría, tertuliana de radio TV en área político-económica y docente en diferentes universidades y escuelas de negocio. Os dejo con ellos y espero que disfrutéis de la formación de hoy. Muchas gracias, Isabel. Joaquín, ¿te parece? Empezamos con tu ponencia y lugo damos paso a tu parte. Gracias. Bien, pues, la verdad que muchas gracias por invitarme al Colegio de Abogados de Madrid, también al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, con este fin que yo creo que es muy importante de crear sinergia entre abogados y agrónomos de ambos colegios. Yo creo que es muy interesante y muy importante. Voy a empezar con una anécdota que creo que me dijeron que podía hacerlo. Yo dirigía en 1976 un grupo de técnicos que eran ingenieros técnicos agrícolas. Llevaba 3 años trabajando en el ministerio nos contrataba y el servicio de fraude de la Administración de España, era un país muy centralizado, me envió a Sevilla con estos técnicos para el control de los fraudes relativos al Ministerio de Agricultura, que era de medio de producción y de productos agrarios. El medio de producción era fitosanitario, pienso y fertilizantes. Y productos agrarios fundamentalmente era el vino y sus derivados. Entonces el aceite y eso se entendía que era un producto industrial y no estaban en el Ministerio de Agricultura. El procedimiento era que íbamos a las empresas, tomábamos unas muestras, esas muestras las mandábamos al laboratorio, el laboratorio nos daba los resultados. Y entonces este equipo de técnicos hacíamos un prepliego de cargo, que lo mandábamos a Madrid y entonces Madrid ya seguía el procedimiento sancionador correspondiente. Nosotros hacíamos el prepliego de cargo. Lo que ocurre es que los inspeccionados venían a verme a nosotros. No iban a Madrid, venían a Sevilla, hacíamos una inspección y venían a Sevilla. Y cuando le llegaba el pliego de cargo, a más apuntamientos venían también. Entonces, claro, nosotros técnicos no teníamos ni idea de los asuntos jurídicos, normalmente. Y yo decía, ¿por qué no nos han mandado junto a los técnicos licenciados en Derecho que por lo menos puedan abordar estos asuntos de orden jurídico? Porque claro, la administración, muchísimas cosas son asuntos jurídicos y al final dependen de los tribunales. Entonces hay que tener unos conocimientos acertados para eso. Y los técnicos probablemente en ese momento pues no los teníamos. Éramos técnicos muy jóvenes. Sabíamos cómo podíamos dar el paso, lógicamente. Yo creo que una sinergia en materia agraria de un técnico agrario y un abogado, yo creo que es muy importante. Para que se apoyen unos a otros. Yo no sé cómo esas cosas se pueden instrumentalizar. Yo creo que habrá ya algunas, ¿no? Pero el mundo rural está lleno de controversia. Agua, del linde, ayuda agraria, problemas ecológicos, en fin. Un sinfín de problemáticas donde la sinergia entre ambas profesiones puede ser muy interesante para ambas profesiones, lógicamente. Dicho esto, y contada esta historieta, voy a pasar ya directamente a la política de agua, que es lo que nos trae aquí. Bien. La política de agua y su desarrollo legal
se aprueba en el texto refundido de la Ley de Agua del año 2001. El texto actualizado se encuentra en el Boletín Oficial del Estado, al día, porque ha sufrido, lógicamente, modificaciones, entre ellas la transposición de la Directiva Marco de la Unión Europea en materia de agua. El agua es un asunto europeo, esto lo tenemos que tener muy claro, con objetivos medioambientales comunes para la masa de agua. O sea, las políticas de agua, al final, trascienden al ámbito nacional y son de ámbito europeo. El instrumento administrativo de aplicación de la Ley de Agua son las confederaciones hidrográficas o otros organismos de cuenca, depende. Porque hay que distinguir entre las de ámbito nacional, los organismos de cuenca de ámbito nacional, que son aquellas que gestionan las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma y que son denominadas como intercomunitarias, entre comunidades. Y las que solo sus aguas discurren por una comunidad autónoma y son definidas como intracomunitarias. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir gestiona las aguas que discurren por la cuenca del Guadalquivir, que provienen de 4 comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Y la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, cuyas aguas pertenecen solo a Andalucía, fue transferida por el Estado central a dicha comunidad autónoma y ahora se denomina Cuenca Mediterránea Andaluza. Son 2 tipologías, pero a efectos legislativos y administrativos, la diferencia en la gestión en las cuencas intercomunitarias e intercomunitarias son escasas. El afán de varias comunidades autónomas, cuando modificaron al alza su estatuto de autonomía para la gestión del agua en su territorio en las cuencas intercomunitarias, fue rechazado por unanimidad por el Tribunal Constitucional. El Estatuto de Andalucía decía que las aguas de su territorio eran suyas y el artículo 149 de la Constitución Española dice que las aguas que están por más de una comunidad autónoma son del Estado. En función de la ley orgánica del nuevo Estatuto de Autonomía, se hizo la transferencia de medios, servicios y personal a la Junta de Andalucía para la gestión del agua de su territorio, que es el 92,22% del total. Hicieron transferencia económica, el coste efectivo de los servicios, creo, no me estoy recordando, creo eran de 70 millones de euros que se transfería a la comunidad autónoma de Andalucía, más los beneficios que tendrían ellos de sus cánones y sus tarifas y sus tasas. Eso al final lo recogía directamente la comunidad autónoma. Esto también, las tasas, los cánones y las tarifas ya lo cobraba lógicamente la comunidad autónoma andaluza. Se refirieron los funcionarios, que eran aproximadamente 800 personas, de los cuales 252 eran funcionarios, y también los medios materiales, los edificios, en este caso el edificio grande, más importante de la Confederación, que era la Plaza España, que se le transfirió lógicamente a la comunidad autónoma. Cuando la Junta de Extremadura recurrió la transferencia ante el Tribunal Constitucional, dictó sentencia por unanimidad en contra de la transferencia y, por tanto, hubo que revertir lo transferido al Estado, con toda la problemática que hubo de reversión. Yo creo que se pensó más políticamente en este asunto que la resulta que podía tener. Algún día ya la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pues ya pertenece de nuevo al Estado. El agua y su posesión siempre ha sido objeto de disputa, ¿no? Un elemento de conflictividad entre los pueblos. ¿Qué es el agua? El agua es un bien público, un recurso y un derecho con todas las consecuencias jurídicas en cuanto a su exigibilidad. Es más, la resolución 64 de la Asamblea General de la ONU, 64-292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Es decir, que en el ámbito internacional se entiende que el agua en sí, por lo menos para el saneamiento y para la utilización por las personas, es un derecho humano. La ley de agua, en el artículo primero, entre otras cosas, dice que el objeto de la ley es la regulación del dominio público hidráulico. ¿Qué es el dominio público hidráulico?
es otra vez un bien público, formado por el agua dulce y la superficie por la que discurre, necesario para garantizar la protección de los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados. Las confederaciones hidrográficas realizan los planes hidrográficos de la demarcación, que ahora explicaré lo que es una demarcación. Son muy participativos porque lo importante de las confederaciones es que son muy participativas en general, con todos los sectores con interés en el agua. Están vigentes los correspondientes artículos 2022-2027. Hubo problemas. Hubo una época en que no llevábamos los planes en orden y Bruselas, no, por lo menos nos decía que no iba a sancionar. Yo no sé si nos sancionó alguna vez, pero siempre lo decía, ¿no? Ahora mismo hay 12 planes hidrológicos, con cada demarcación hidrográfica. Lo voy a decir para que no sea una cosa que parezca de Andalucía. Cantábrico Occidental, Miño-Sí, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, Ebro y Cantábrico Oriental. Este último está compartido con la comunidad autónoma del País Vasco. Sí, parece que tenemos un problema técnico y que se había congelado la imagen de Joaquín. ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Están escuchando. Se te oye perfectamente, Joaquín, pero creo que no se... Bien. Entonces, las cuencas intracomunitarias, las que pertenecen a una comunidad autónoma, todas sus aguas, también tienen la obligación de realizar sus planes hidrológicos correspondientes. Por eso es importante tres conceptos que yo creo que había que distinguir. Uno, lo que es cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica es una superficie de terreno cuya correntía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, bien estuario y bien delta. Las cuencas hidrográficas son importantes como unidad de gestión del recurso, se considera indivisible. Después hay otro concepto que es demarcación hidrográfica, que es una zona terrestre y marina, en su caso, de que la cuenca acaba en el mar, compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición subterráneas y costeras asociadas. Las aguas de transición son las aguas salobres que hay a la desembocadura de los ríos cuando entra el mar, ¿no? Y las aguas costeras asociadas son las que están ligadas todavía a la plataforma continental. Y esto no se puede confundir con demarcación hidrográfica, que es un término de ámbito territorial ligado a las cuencas hidrográficas, con confederación hidrográfica, que es un órgano de gestión administrativa. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir gestiona 3 demarcaciones hidrográficas: Guadalquivir, Ceuta y Melilla. O sea, es una confederación que tiene 3 demarcaciones dentro de su ámbito de gestión. ¿Por qué se rige la Confederación Hidrográfica? Por la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que han ido cambiando, lógicamente, todas las leyes del sector público, pero a efectos generales, las confederaciones hidrográficas son organismos autónomos de la Administración General del Estado con personalidad jurídica propia y distinta a la del Estado y patrimonio propio. O sea, es un típico organismo autónomo de toda la vida, Las confederaciones hidrográficas como organismo autónomo para la gestión de la cuenca tienen casi un siglo de antigüedad, porque las confederaciones hidrográficas se crearon en el año 1926, ya que ya estamos a punto de que tenga un siglo de antigüedad. Y en el ámbito europeo se considera como un modelo de éxito. Y es copiada este modelo en toda Latinoamérica. ¿Cómo se estructura la confederación? Pues primero, en un comité de autoridades competentes. Comité de autoridades competentes, que es un órgano de cooperación de las administraciones públicas para garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de protección del agua. Yo, en el tiempo que he sido presidente de la Confederación, nunca se ha reunido este comité. Porque yo he tenido muchísimos problemas, lógicamente, porque previamente y se decía que iba a salir la sentencia y cómo iba a ser la sentencia, y hemos tenido problemas con Feragua y con, ¿no? Y problemas con la propia confederación, perdón, con la propia Junta de Andalucía, ¿en función a qué? A 3 problemas, te lo voy a decir. El plan hidrológico, que en el ámbito
de todo el territorio lo hacía la Confederación, independientemente que hubiera transferida una parte a Andalucía. Los embalses, agua arriba de Andalucía, que no estaban en Andalucía, estaban a lo mejor en Castilla-La Mancha, y la obra de interés general del Estado. Porque la obra de interés del Estado participaba lógicamente el Estado directamente sin la Junta de Andalucía, en especial el embalse de Siles, que era una obra que estábamos haciendo, que era una obra general del Estado. Y yo creo que el embalse de Siles ya se acabó. Hay que le deje ahí que nos lo pueda decir. Ahora, ¿qué son las confederaciones? Pasado lo de el Comité de Autoridades Competentes, que ya he dicho que yo, que me acuerde, nunca lo reuní, o se reunió. Las confederaciones son muy participativas y muy presidencialistas. Tiene dos órganos de gestión, el presidente y la Junta de Gobierno. El presidente preside casi todo. Representa legalmente al organismo y desempeña la función directiva y ejecutiva. La Junta de Gobierno, que la preside el presidente, lógicamente, está constituida por la Administración General del Estado, por la Administración Autonómica, que sus territorios pasen por la cuenca, estén en la cuenca, por las provincias, según el porcentaje que tengan en la cuenca en cada caso. Y también, lógicamente, las comunidades autónomas que participan en el territorio. Y por primera vez, ya aparecen los usuarios de agua de la cuenca. Hasta ahora no habían aparecido los usuarios, ya aparecen usuarios en la Junta de Gobierno. Eso es importante decirlo también porque son los verdaderos artífices del movimiento del agua, los usuarios. ¿Qué función tiene? Aprobar los planes de actuación del organismo, la propuesta de presupuesto y la liquidación de los mismos. La propuesta, al final lo pone el presidente, es la propuesta, no el presupuesto, sino la propuesta. Hay un órgano bastante novedoso, que es el órgano de planificación, que es el Consejo del Agua de la Demarcación, órgano de planificación, cuyo cometido principal es promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador. ¿Qué es el proceso planificador? Hacer el plan hidrológico de la demarcación. Ahí hay una gran participación con representantes del Estado, de las comunidades autónomas, de los usuarios, de las organizaciones ambientales, de las asociaciones agrarias, sindicales, etc. Y después vienen los órganos de gestión, que son los que hacen del agua su medio de vida. Son los órganos que son la Junta de Explotación, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse y la Junta de Obras. La Junta de Explotación son los usuarios que están en una determinada zona de la Confederación, que abastecimiento, regadío, uso energético, uso industriales, uso hidroeléctrico, que se organizan lógicamente de manera democrática y proponen al Pleno de la Comisión de Desembalse la programación semestral de los embalses que están en su zona. La Asamblea de Usuarios, que es otro de los órganos, es un órgano de representación integrado por los anteriores, por la Junta, por la Junta de Explotación, y cuya función es coordinar la explotación de las obras de toda la cuenca hidráulica y también los recursos hidráulicos en todas ellas. Esa es la Asamblea de Usuarios. Y después, lo que a mi juicio es más importante, que es la Comisión de Desembalse, donde están también todos los usuarios del agua. Según su representatividad, y le corresponde deliberar y formular propuestas al presidente de la Confederación Hidrográfica sobre el régimen de llenado y vaciado de los embalses, atendiendo a los derechos concesionales de los distintos usuarios. Esto es, pero realmente es que no llueve. Voy a explicar, los regantes quieren regar. La Confederación tiene, lógicamente, que pasar el agua suficiente para que no haya problemas, lógicamente, de sequía a efecto del consumo humano del agua. Entonces ahí hay una situación de reajuste
que al final siempre se llega a buen acuerdo. Y solamente seguía esta última que ha habido en Andalucía, que ha sido tremenda, pues ha habido situaciones difíciles, sobre todo para los regantes, pero se han puesto de acuerdo. Se ha podido regar poco porque antes que el riego, pues el consumo, decimos nosotros el consumo de boca, que es el consumo humano. Este año tras la última lluvia y el crecimiento de agua en los embalses, ha habido un aumento en los embalses, la lluvia que hubo en el mes de abril, la comisión del Pleno de Desembalse, en sesión del 24 de abril pasado, decidió, entre otras cuestiones, que en la regulación general del agua, la dotación a desembalsar para esta campaña actual, como máximo, era de 4.000 metros cúbicos por hectárea, para una superficie de regadío de 350.000 hectáreas. Esto se volverá a ver en septiembre y se verán cuáles son las circunstancias y cómo está llenado de los embalses. Pero esto, en comunidades autónomas, todas que tienen grandes regadíos, la comisión de desembalse es, a mi juicio, de todas las juntas que suele haber, la más importante. La más importante para este efecto, porque ahí al final es donde se decide el agua que va a haber para el regadío. Yo creo que la Junta de Desembalse, lo más importante, lógicamente, y el agua más que necesita es para regadío, para otras cosas también. Pero la Comisión de Desembalse se tira y afloja, que suele haber normalmente en años de sequía, porque años buenos no hay problema, años buenos hay agua para todo el mundo, pero en los años de sequía hay un cierto ajuste que yo creo que la Confederación, por lo que yo he podido ver, la ha llevado bastante bien. Ahora, hasta ahora hemos visto como yo digo, la superestructura, que ha sido la autoridad competente, el presidente, la Junta de Gobierno. Ahora vamos a ver la casa, como yo digo. ¿Qué tiene la casa? ¿Cómo funciona la casa? La Confederación, en sentido de funcionariado. Pues funciona a través de 4 grandes unidades administrativas. 4 grandes unidades administrativas. La Secretaría General, la Oficina de Planificación Hidrológica, la Dirección Técnica y la Comisaría de Agua. Son las 4 grandes áreas o unidades administrativas. La Secretaría General es la típica Secretaría General de cualquier organismo autónomo. Tiene como actividad principal el funcionamiento interno de la Confederación, personal, funcionamiento económico y financiero, gestión patrimonial, protección forzosa, la propuesta de resolución de recursos importantes y reclamaciones en materia de cánones y tarifas. La Dirección Técnica tiene como función principal la estrategia y la elaboración de los proyectos de nueva planta, que vayan a hacer de nuevo, y de conservación en la demarcación. También su seguimiento, que se realiza con fondos públicos propios o de otras administraciones públicas. Voy a poner un ejemplo. En Andalucía se han hecho muchísimos parques públicos. En Sevilla se han hecho muchos, en Córdoba, en Granada, en muchos pueblos, en Baena, en Alcalá de Guadaira. Eso se ha hecho con fondos europeos. Hubo un plan europeo de hacer parques, lógicamente, ahí se han hecho mucho en Sevilla. Y entonces el planteamiento era que el 75% del gasto, llegaba a un convenio con los ayuntamientos, el 75% lo ponía la Confederación de los fondos europeos y el 25% lo ponían los ayuntamientos. Con eso se han hecho grandes fondos. Y eso lo ha llevado directamente la Dirección Técnica, que es el que hace las obras y lleva estos negocios en la Confederación. La Oficina de Planificación Hidrográfica, su función principal, tiene algunas más, pero su función principal es la elaboración del plan hidrológico de la demarcación. También la ordenación de los planes de la extracción en acuíferos doble explotados, acuíferos salinizados, pero lo más importante es hacer la elaboración del plan hidrológico de la demarcación. Y la Comisaría de Agua, que es lo que más nos puede interesar de la perspectiva jurídica, que fue independiente hasta el año 1985. Fue independiente. La comisaría
la Confederación se dedicaba a las obras y tal, pero no a la comisaría, que ya usted lo dice, la comisaría dependía directamente de Madrid. Y en el 85, pues, ante un gran decreto, se pasó a formar parte de la Confederación. ¿Qué es la Comisaría de Agua? Es quien hace la defensa jurídica del dominio público hidráulico. La defensa jurídica del dominio público lo hace la Comisaría de Agua. Es, lógicamente, donde surge más controversia con el administrado. Porque es el área administrativa de otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes al agua, al dominio público en su conjunto y además a su control. Y la unidad administrativa tiene dentro un servicio que se llama Servicio denominado de régimen de usuarios, cuya función específica es de relación con los órganos judiciales, entre otros la de remisión de expedientes a la jurisdicción contenciosa administrativa y a la económico-administrativa. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que es lo más importante. También la práctica de pruebas judiciales, resolución de recursos de la Comisión de Agua, expedientes de desafección, etc. Esto es lo que hace en el territorio la Confederación Hidrográfica. Pero en el territorio hay otros agentes. El espacio fluvial, aparte del agua, hay otros agentes que funcionan en el espacio fluvial, que son la autonomía y la administración local. Entonces, hay competencias que son concurrentes. Prioritaria en el ámbito fluvial es la Confederación, pero también hay otros que tienen otras competencias, por lo cual, al final, muchas veces fríen al administrado, porque le piden por todos lados papeles, como se suele decir, ¿no? En el espacio fluvial, ¿con qué? Con competencia atribuida a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, tales como cuáles pueden ser, pues, ordenación del territorio, que es competencia de la administración autonómica, urbanismo, deporte, ocio, turismo, retirada de residuos, protección civil o seguridad en lugares públicos. Entonces hay una concurrencia de la competencia de la Confederación con la competencia que tiene la administración autonómica y también los ayuntamientos. En la actuación de los diferentes servicios de las confederaciones y las que afectan a interesados directamente o a terceros con intereses legítimos, cabe toda la tipología de reclamaciones, alegaciones y recursos contenidas en la ley de régimen jurídico y de procedimiento administrativo común, y en su caso también al Tribunal Económico Administrativo. Así, en la creación de unidades de masas de agua, vertido, del link, de proyectos, fases de licitaciones, concesiones, autorizaciones, etcétera, cabe toda esa posibilidad. Cabe la posibilidad de los recursos. Los recursos siempre es la vía administrativa, perdón, acaba en el presidente de la Confederación. Yo he dicho que manda casi todo. La resolución del presidente acaba con la vía administrativa. Cabe recurso de reposición antes de ir al Tribunal Económico Administrativo porque son temas de cuantía, son temas económicos. Ahí, como vemos, y suelen ser los tribunales económicos administrativos regionales. Y para acabar, porque no quiero yo alargarme más, a los efectos presupuestarios, ¿de dónde sacan los dineros las confederaciones? Yo he trabajado en varios organismos autónomos, yo creo que la Confederación es un organismo autónomo rico, porque aparte de lo que el Estado le da, ya conté antes en el caso de Andalucía, con las transferencias llevaba 70 millones del coste de los servicios que se transferían. Pues efecto presupuestario, las aportaciones del Estado, fundamentalmente para gestión de obras en su ámbito de la Confederación, los procedentes de las recaudaciones de cánones de regulación de tarifas de utilización de agua y precio autorizado y tasas, que eso lo cobra la Confederación, bien lo hace ya directamente o bien a través de un tercero, pero también es fondo para la Confederación
y distinguir entre dos cosas que son importantes. El canon de regulación es una sanción que pagan los beneficiados por las obras de regulación del agua superficial industrial. No se paga el agua, lo que se paga es la obra de regulación de las aguas superficiales, financiado total o parcialmente por el Estado, más los costes de inversión que soporta y atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras. Quiere decir que el canon de regulación, los cánones que se ponen, es en función de la obra que se han hecho. El agua no es bien público, ya lo dije anteriormente. Lo que se paga es todo el movimiento. Y la tarifa del agua es también una sanción por otra obra hidráulica específica, también satisfecha en todo o en parte por el Estado. Ya por último, quiero hablar del canon de control de vertido, que es también novedoso, porque antes, hace años, pues, la gente vertía las aguas en las piscinas y no había controles, pero ahora sí, hay mucho control de vertido es muy importante. Donde se autoriza a sujeto pasivo los vertidos a la cuenca hidrográfica, cobrando en todo caso una cuota para facilitar la labor de control y protección a la reparación del posible daño causado, bajo el principio medioambiental que se ha puesto muy de moda, que el que contamina paga. Yo creo que un prevenga. Se prevenga lo malo que puede venir después, hay que pagarlo en todo caso. Bien, yo creo que con esto casi... se me había olvidado, la comunidad de regantes. Bueno, la comunidad de regantes es la agregación de todos los propietarios de una zona regable, unidos obligatoriamente por ley para la administración común de las aguas públicas. Y sin ánimo de lucro. Son corporaciones de derecho público también, con personalidad jurídica y con el carácter público de sus actuaciones. Se califican como administración pública, pero no son organismos autónomos del Estado, como son las confederaciones. ¿Qué funciones tienen? Organizar los aprovechamientos colectivos del agua comunes, distribución y administración de las aguas concedidas sujetándose a las normas de la administración y a las suyas propias, velar por el mantenimiento de la infraestructura y facilitar la asistencia activa a los regantes. ¿Cómo se articulan? Pues se articulan mediante una junta general, que están todos los usuarios, una junta de gobierno que salen de los usuarios de manera democrática, se eligen la junta general y se ocupan de la gestión y de la ejecución de sus actividades, y un jurado de riego se ocupa de la controversia entre los asociados, que tiene un aspecto más bien ejecutivo y un aspecto más bien judicial interno, lógicamente. La implicación más importante, a mi juicio, es la que comenté anteriormente, su participación en la Comisión de Desembarque, donde se decide el agua para riego en un momento determinado en función del agua que tiene los embalses de cada cuenca. Pues, para acabar, en Andalucía existen 1.354 comunidades de regantes. Este dato que lo he buscado hoy, 1.354 comunidades de regantes, de las cuales 344 son históricas, que son muy anteriores a la aparición de la Confederación Hidrográfica. O sea que, en fin, muchas gracias por su atención. Yo no sé si estoy dispuesto a la pregunta que a ustedes les parezca oportuna. Pues muchas gracias, Joaquín. Yo, si te parece, hago mi exposición, intento ser práctica y breve y luego que nos pregunten a los dos lo que consideren oportuno. ¿Te parece? Me alegro mucho. No, fantástico. Y además es un lujo escucharte. Nos has dejado el listón alto. A ver, ahora qué cuento yo, Joaquín. Fenomenal, gracias. Bueno, pues si os parece voy a compartir pantalla porque tengo una presentación. No sé si la ves bien tú también, Joaquín, la presentación. ¿Perdón? Se ve la presentación bien, entiendo, ¿verdad? Perfectamente, María Luisa. Yo te veo arriba en un cuadrito. ¿No se ve la presentación, Gonzalo? Se ve, María Luisa, sí, se ve perfectamente la presentación. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, como decía, voy a intentar ser breve y didáctica, dado que Joaquín nos ha introducido estupendamente el organigrama, las funciones de Confederación Hidrográfica, pero bueno, sí que quiero avanzar sobre algunas cuestiones algo más prácticas a colación de lo que ha introducido Joaquín. Como bien ha nombrado él y ha comentado, al final la administración pública tiene bienes públicos de dos tipos, de dos naturalezas, que están recogidos además en la Constitución española.
unos que son los bienes de carácter patrimonial o llamados demaniales, que pueden venderse, enajenarse, pueden someterse al libre comercio de las personas, por ejemplo, los bienes que tenga un ayuntamiento. Y luego están los bienes de dominio público, que son bienes de especial protección que no pueden ni enajenarse, ni venderse, ni alquilarse y que pueden ser, por ejemplo, los edificios públicos. Ambos pertenecen a la administración pública, pero por su carácter están regulados de una forma distinta. Y bien, dentro de los bienes de dominio público tenemos los llamados bienes de dominio público de carácter natural, que son los cauces de los ríos, las playas, las carreteras, es decir, todo aquello tiene un carácter de naturaleza. Existe una legislación específica, la ley de aguas, tenemos también el plan hidrológico nacional, específicas o varias que protegen a cada bien y además de normativa estatal, autonómica y local. ¿Esto qué significa? Que no solamente es interesante conocer cómo funcionan los organismos, sino también a qué están sujetos desde el punto de vista normativo. Y luego, por ejemplo, tenemos algunas cuestiones adicionales como las servidumbres de protección del bien, que es que cualquier actuación sobre ellas requiere una autorización administrativa. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un terreno en el que hay cañas o en el que hay cierta vegetación y quiero limpiarlo y ahí no corre agua, pero en su momento hubo algún arroyo y es bien público, es dominio público hidráulico, aunque no esté visiblemente afecto por agua, pero sí que está, ya veremos, recogido en los diferentes catálogos o inventarios que hay. Necesito una autorización administrativa, bien sea de la Confederación Hidrográfica, del Ayuntamiento, de Medio Ambiente, lo veremos un poquito más adelante, para actuar yo que soy la propietaria del terreno. Como no es un bien privado, tengo, aunque esté afectando a mi terreno, tengo que pedir una autorización administrativa. A tal efecto hay también derechos reales que están recogidos y las corporaciones locales, sobre todo en este caso los ayuntamientos, tienen que inscribir en el registro de la propiedad sus bienes inmuebles y los derechos reales que tienen también de acuerdo a lo previsto en la legislación hipotecaria. Esto está en el Real Decreto que tenéis aquí en pantalla, 1373/86, y lo podéis encontrar en las diferentes páginas web. Si es necesario y queréis hacer consulta, he puesto aquí un par de ejemplos, de la Comunidad de Madrid y otro de Valencia, pero si algún abogado en algún momento para cualquier otro BSA o litigio quiere acceder a este tipo de derechos reales registrados por las corporaciones locales, puede hacerlo y sabe dónde puede consultar. De hecho, es que además las entidades locales, como administraciones públicas que son, no solamente el artículo que aparece aquí del Real Decreto, sino en el artículo 32 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, establece la obligación de ese inventario. Es decir, que toda la parte de situación jurídica y destino tiene que estar en esos inventarios, en estos registros. Aquí no voy a detenerme mucho porque efectivamente ya Joaquín ha comentado largo y tendido y con un nivel de detalle muy explícito cuáles son las distintas áreas ejecutivas o no, organizativas o planificadoras de la Confederación Hidrográfica, pero sí insistir en que hablamos de que el dominio público hidráulico es un bien público por el agua, formado por el agua dulce y por la superficie por la que discurre, en este caso en lo referente a la Confederación Hidrográfica. Y luego tenemos además cuestiones funcionales como autorizaciones, concesiones, inspección y vigilancia. Esto para un abogado se traduce en parte contenciosa administrativa, pero también civil y penal, como veremos más adelante. ¿De acuerdo? Importante también resaltar un comentario que ha hecho Joaquín, con respecto a las competencias. Muchas veces los abogados, cuando tenemos un litigio, un cliente público o privado, la mayor dificultad que se puede encontrar es saber a qué ventanilla dirigirme, es decir, quién es el competente. Y es cierto que el Plan Hidrológico Nacional establece
que los cauces públicos, por ejemplo, situados en zonas urbanas, competen a los ayuntamientos. Esto ha sido objeto de recursos de casación, de pronunciamientos de alto tribunal y bastantes sentencias del Tribunal Supremo al respecto, pero todas determinan lo mismo. Al final, el obligado a limpieza, mantenimiento y conservación de una parte fluvial, por ejemplo, un río que esté en territorio urbano es el perímetro que está ordenado en el Plan General de Ordenación Urbana de ese municipio, corresponde al ayuntamiento. ¿Qué ocurre aquí? Volvemos a la misma. Imaginaos que yo tengo una casa de campo o tengo una segunda vivienda o la que discurre un río. Y puede darse el caso que la casa pertenece al núcleo urbano, yo pago mi IBI, está dentro del núcleo urbano y está gestionado y ordenado el territorio por el ayuntamiento, pero sin embargo tengo dentro de mi propiedad una parte que no es urbana y que puede tener otra catalogación de terreno y por la que pasa un río. Bueno, pues a lo mejor este río tiene una parte que compete su limpieza, su cuidado y su mantenimiento al ayuntamiento y otra que compete a Confederación Hidrográfica. Entonces, es importante cuando nosotros abordamos cualquier tipo de controversia saber quién es la administración competente en materia de ordenación del territorio, las delimitaciones del territorio y además a qué se refiere el Alto Tribunal también en la jurisprudencia cuando habla de zonas urbanas. Hay muchísima jurisprudencia al respecto en cuanto a contencioso administrativo, incluso en salas de lo civil que se pronuncian al respecto. Aquí de nuevo, en esas sinergias que comentaba Joaquín de los ingenieros agrónomos y de los abogados, es importante asesorarse y tener también de tu mano un cierto asesoramiento competencial y también del territorio por parte de aquellos que conocen muy bien ese tipo de funciones y de organigramas. La confederación, en este caso, no pensemos solamente que estamos hablando de aguas. También nos ha mencionado Joaquín, que realiza obras hidráulicas y que además realiza obras de conservación. No quiero hacer spoiler, contaré ahora al final alguna anécdota, pero existen muchísimas iniciativas de vecinos, comunidades, pueblos que se manifiestan o reivindican el derecho a que obras de maquinaria, obras no se realizan en ciertas zonas o maquinaria pesada no entre. Hay esta confederación muchas veces para decir, no, mire ustedes que yo estoy aquí simplemente porque estoy manteniendo o limpiando esto. Pero están luego los intereses de la flora y la fauna, medio ambiente, los propios vecinos, es decir, que aquí suelen ser zonas de intereses contrapuestos en la mayoría de los casos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque no solo la normativa y la jurisprudencia, sino que también es bueno tener un asesoramiento técnico para saber no dónde están los límites jurídicos y normativos, sino también cuáles son las intenciones y los intereses, y estoy pensando más en un ámbito de mediación casi que contencioso. Voy a pasar muy rápido por la normativa porque tampoco quiero que la exposición sea muy pesada y quiero hacerla corta, pero quiero que sepáis que todo lo que va alrededor del agua, vamos a llamarlo así por simplificarlo, está recogido en la Constitución española jerárquicamente como principio constitucional. Hay una reserva de ley, es decir, que una vez que está recogido en la Constitución, se deja para que sea regulada posteriormente normativamente por leyes sucesivas y posteriores. Pues tenemos desde la ley de patrimonio, de las administraciones públicas, la ley de aguas, la ley de costas, las leyes que también podemos encontrar en cada una de las comunidades autónomas, muchísima jurisprudencia, muchísima del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, con lo cual, a partir de aquí, tenemos que tener en cuenta que hay unos derechos que garantizan de los diferentes agentes. ¿Quiénes son los diferentes agentes? Tenemos al ciudadano, tenemos las asociaciones de aquellos que se benefician de alguna forma también de ese agua con un uso
de explotación económica, como pueden ser también las comunidades de regantes. Tenemos a la administración pública, tenemos a promotores inmobiliarios, tenemos a miles de agentes que están implicados en esto del agua, por llamarlo así. ¿Y qué es un bien de dominio público? Según el texto refundido de la Ley de Aguas, pues estamos hablando de aguas continentales superficiales y subterráneas. Ojo, ¿y por qué hago hincapié aquí? Porque hasta ahora no hemos mencionado los temidos pozos. Los pozos de riego. Yo creo que raro es el abogado en el que alguna vez no tiene alguna consulta de, mire usted, es que yo tengo un pozo, me lo pueden legalizar, o es que yo tengo un cultivo y quieren que, o quiero regar y no me lo autorizan. Bueno, pues este tipo de cuestiones no solamente están recogidas en la normativa de cada una de las confederaciones, sino que además tienen una naturaleza específica asociada al propio cultivo. Por ejemplo, si nosotros ponemos un olivar nuevo, es decir, tenemos tierra calma y tenemos tierra en la que antes había trigo y girasol y ahora queremos reconvertirlo a olivar, una vez que hacemos esa transición y ese cambio de cultivo en el terreno, imaginaos que queremos poner el olivar de riego y hacemos un sondeo y ponemos ahí un pozo. Pues ese pozo es ilegal. ¿Por qué? Porque no tenemos la autorización pertinente. Bueno, pues tendríamos que solicitar la autorización. Posiblemente no nos la den porque, como decía Joaquín, aquí entra ahora la protección del dominio público y la escasez del bien que es el agua. Y como bien también decía Joaquín, primero se prioriza el agua del consumo humano y después serían los riegos. Pero tenemos que encontrar pues cierto equilibrio. Entonces, volvemos a la necesidad de asesoramiento. ¿Por qué? Porque hay, y esto lo podemos luego comentar con Joaquín, hay ciertas condiciones de cultivo en las que a lo mejor durante los 2 primeros años pidiendo una concesión o una autorización administrativa te dejan regar para aplicar ciertos productos sanitarios o coger agua. Es decir, hay ciertas casuísticas en las que con ciertas autorizaciones administrativas pudiésemos usar el agua subterránea. Ha habido también muchísima controversia sobre a quién pertenece el agua de lluvia. Pues estas cosas que parecen algo tan obvio lo tenemos también. Es decir, que el agua no es solo lo que vemos por la superficie, sino lo que tenemos también por debajo del terreno, porque al final es un bien de dominio público hidráulico también, ¿de acuerdo? Todo lo que es el uso y disfrute, por decirlo así, del agua, según el artículo 50 del texto refundido de la Ley de Aguas, que sea para beber, bañarse, usos domésticos, no requiere autorización de la administración pública, pero sí que necesitaríamos para otro tipo de usos, ¿de acuerdo? Incluso para los privativos, ¿no? Los comunes y los privativos, como es el derecho o disposición de ese bien que es el agua. En cuanto a deslindes, importante, lo ha nombrado también Joaquín, pueden ser objeto de deslinde los cauces de corrientes naturales y los lechos como lagunas, embalses, y dentro del deslinde aparecen las valoraciones, aparecen las expropiaciones, aparecen las distintas delimitaciones, y para esto también es importante contar con un técnico, en este caso competente, como un ingeniero agrónomo, para que te ayude con toda la parte no tanto normativa, no tanto en el expediente, sino para justificar aquellos fundamentos de hecho, que no de derecho, que necesitamos en los expedientes. Cada vez más, como bien decía Joaquín, los organismos están especializados en la administración pública en argumentos jurídicos, pero en la mayoría de las ocasiones esos organismos recurren a el consejo y el asesoramiento de esos equipos técnicos internos que tienen también para que delimiten si un argumento es válido o no, que sea expuesto de contrario, normalmente por parte no de la administración, sino del administrado o del ciudadano o de una entidad. Entonces, es importante a la hora de tener más razón, vamos a decirlo así, delante de la administración pública, cargarte de argumentos coherentes técnicos, porque las unidades técnicas de estos organismos también asesoran a la parte jurídica que se encarga de esta gestión y estos expedientes.
Prescripción y caducidad. Esto que tanto nos gusta también a los abogados de ¿esto está prescrito? Bueno, pues tenemos claro algunas cuestiones civiles, administrativas y también penales, pero hay otras cuestiones que son mucho más específicas, como aquí en las sanciones, por ejemplo. Entonces, hay una serie de catalogaciones, sobre todo en responsabilidad social, responsabilidad civil, subsidiaria o directa, de cualquier tipo de daño o actuación, y que es importante conocer, ¿de acuerdo? Porque muchas veces no solo la multa, sino la restitución que se exige y a veces, que hablaremos también de ello, del delito. Los trámites, tampoco vamos a entrar en detalle en ellos, pero hay unos expedientes sancionadores que normalmente vienen por una denuncia privada o una denuncia de oficio, pero no hemos hablado también de los agentes medioambientales, es decir, hay señores que tienen además la capacidad y la potestad de visitar nuestra finca, nuestra casa, nuestro entorno o privativo o no, e interponer una denuncia ante el órgano competente porque crean que se están realizando actuaciones irregulares. Actuaciones irregulares pueden ser que has plantado un árbol con la distancia no suficiente de la carretera. Entonces, esto te lo notifican y si no se subsana, puede derivar en una denuncia. Bueno, pues una vez que se desencadena esta denuncia, hay una serie de actuaciones previas, un acuerdo de incoación, el pliego de cargos al que ha hecho alusión también Joaquín. Es decir, hay un procedimiento administrativo que termina, como cualquier procedimiento administrativo, en el Tribunal Económico Administrativo regional o central, y si no pasaríamos ya al contencioso administrativo a judicializar el problema, ¿de acuerdo? Esta presentación de maneras la estoy pasando rápida porque quiero ser práctica en la exposición, pero la vais a tener disponible por si alguien le quiere echar un vistazo. Tenéis aquí también bastante normativa y alguna sentencia que os puede ayudar en la gestión y en la revisión de estos expedientes sancionadores. Y luego hay una cuestión bastante importante, los criterios de valoración de daños, no solamente cuando hay una sanción, cuando hay una denuncia, cuando hay un expediente administrativo abierto, sino también en casos de deslindes, de expropiaciones, cuando hay problemas también entre dos propietarios privados en el ámbito civil o incluso en el ámbito penal. Porque si nosotros en el ámbito penal asociamos una responsabilidad civil al delito y hacemos una valoración de daños, el abogado, ¿cómo valora si esos daños están bien o mal cuantificados? De nuevo, tenemos que recurrir, en este caso, a los profesionales cualificados, a los ingenieros agrónomos, para que nos revisen y nos cuantifiquen si esa valoración de daños está bien realizada, acorde a los criterios que deben establecerse los indicadores para ello y dentro de unos rangos absolutamente coherentes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos muchísima casuística, muchísimas situaciones en las que podemos tener una valoración de daños por tala de árboles, extracciones de áridos sin autorizar, obras sin, bueno, cuando digo extracción de áridos me refiero a que se llegue con una pala al río, al fondo y se extraiga material del fondo del río, ¿no? ¿De acuerdo? Al final eso es un daño del bien público. O que se esté vertiendo escombros, he tenido una obra en casa y no se me ocurre otra cosa nada más que verter todos los azulejos y todo lo que he quitado, todos los ladrillos, todas las puertas de casa en la ribera más cercana o en el río más cercano. Pues al final esto es un daño que se causa y que evidentemente lleva asociada su penalización. Recursos para el abogado. No solamente tenemos a los ingenieros agrónomos para que nos ayuden y a los especialistas, sino que hay muchísima información disponible, accesible para cualquiera de nosotros. Igual que queremos ver unas cuentas anuales y nos vamos al registro mercantil o queremos una nota simple y nos vamos al registro de la propiedad, pues si queremos consultar cuáles son esas delimitaciones o cuáles son los cauces del dominio público hidráulico, tenemos una cartografía. La cartografía está disponible, aquí he puesto de ejemplo 2 recursos. Uno, están ambos en el Ministerio, es el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
y el otro que es de cauces, con la dirección, con el listado y las fotografías de lo que es el dominio público hidráulico cartográfico. Importante ahora de las distintas vertientes jurídicas, en el ámbito contencioso administrativo es muy importante dos facetas de estos organismos que hemos ido comentando, particularmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es la potestad sancionadora que tiene como administración pública, y la competencia. La competencia siempre hay una fase instructora inicial en la que se delimita si la infracción es leve o es menos grave, y luego si son evidentemente infracciones muy graves que ya no se llegan a resolver en el presidente de los organismos de la cuenca pues de la Confederación Hidrográfica, de cualquiera de las que existen u otra. Sino que puede ser ya el ministro de Agricultura o el Consejo de Ministros, dependiendo de la gravedad del daño, de la contaminación o de la controversia. Y en civil penal es muy interesante tener en cuenta que hay dos matices dentro de lo que es la tipificación de delito y las consecuencias que pueden tener una actuación no lícita en el dominio público hidráulico, y una de ellas es la usurpación del dominio público, que al final es cuando tú te estás incurriendo en una apropiación indebida del bien en casos debidos. Pues, por ejemplo, cuando haces planes urbanísticos, puede ser un ayuntamiento, o incluso hay una zona de acampada y de camping, o instalaciones que se instalan y son recreativo-deportivas dentro del cauce, porque muchas veces desconocemos que eso es un cauce. Voy a poner como anécdota que todos sabemos y hemos oído que la Castellana en Madrid es una cañada real, ¿no? Pues algo parecido nos puede pasar también con los cauces de los ríos. Miren ustedes que aquí no hay agua desde hace 100 años y no hay, y parece que no va a haber. Bueno, no va a haber, pero esto está registrado como cauce y por tanto no se pueden realizar actuaciones de ningún tipo aquí, ni construir ni otro tipo de actuaciones ilícitas no permitidas. Y hago hincapié en los delitos 247 del Código Penal 325, en el que nos dice que si no estás autorizado a distraer aguas de uso público o privativo de su curso, eres castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Al final dice, es que yo lo único que he hecho es derivar, que venía por aquí el río y he sacado un poquito de agua para mi finca, pero es, mire, un hilito de agua que no es tanto. Bueno, ya no es tanto, pero al final está tipificado como delito, ¿de acuerdo? Y importante destacar que no es suficiente para que el acto sea ilícito que se desarrolle o se lleven a cabo estas conductas, sino que además tienen que ser contraviniendo las leyes y disposiciones que protejan el medio ambiente. No en el caso de aguas, pero sí en el caso, por ejemplo, de medio ambiente, hay una serie de ratoncitos o topos que normalmente tienen cierta preferencia por muchos cultivos y entran en explotaciones y se comen literalmente las plantaciones completas. Y los agricultores no pueden hacer nada porque son especies protegidas y no pueden hacer nada contra los ratones, contra esa plaga, porque están protegidos. Bueno, pues pasa lo mismo también con algunas áreas de vegetación, es decir, que hay que tener en cuenta cuando nosotros queremos hacer una construcción, hacer un deslinde, porque tenemos muchísimos recursos y muchísimos bienes públicos que tenemos que preservar y que a lo mejor sin saberlo y por desconocimiento podemos estar incurriendo en una infracción civil y penal. Y me diréis, bueno, pues más o menos lo tenemos claro, hay mucha normativa, hay jurisprudencia, hay cartografía, sí, pero cuando nos ponemos luego a leer la ley de aguas, de pronto nos dicen, pues esta es la zona de policía, esta es la zona de servidumbre y una zona además que no hay agua, porque si hay agua todavía podemos hacer unas fotos y decir, pues mire, de aquí a aquí mide tanto y como abogados podemos defender nuestra postura. Pero necesitamos un asesoramiento experto porque realmente, ¿cómo podemos nosotros argumentar, medir y contrastar
que la zona de policía está o no invadida o que la zona del margen del cauce de un río o de cualquier cuenca no está siendo utilizada. Entonces, aquí sí que muchas veces la ley utiliza terminología que bien interpretada puede ser también una baza ganadora en cualquier controversia, mucho más si estamos judicializando un caso. Y ya termino con esta foto. Esta foto es de Córdoba, de una zona en el norte de Córdoba en la que os parecerá raro, pero esto es dominio público hidráulico. Y hubo aquí maquinaria pesada que entró, que estuvo un tiempo y los vecinos enseguida dieron constancia de ello a la Confederación Hidrográfica, a la Diputación, al Ayuntamiento, intentaron movilizar y manifestarse delante de todos los organismos que entendían que podían ser competentes sin tener muy claro a quién dirigirse, pero dijeron, bueno, pues tocamos todas las puertas, llamamos a todos sitios. Y la característica aquí es que al final ellos pensaban que iban a construir o que había maquinaria pesada por alguna razón. Al final Confederación manifestó que no, que era simplemente un mantenimiento y un intento de despejar de malas hierbas invasivas ese canal y ese cauce, que al fin y al cabo no hay agua, pero tiene que estar libre por si algún día viene agua. Y esto además lo hemos vivido todos los que somos más de ciudad que de campo, cuando no ha llovido muchísimo tiempo y de pronto cae una tromba de agua espectacular y el alcantarillado está sucio o está taponado y no puede con el flujo de agua que viene de lluvia. Bueno, pues los cauces tienen que estar limpios porque venir parece que no viene, pero si un día viene, el agua tiene una tendencia natural a ir por donde siempre ha ido. Entonces, tiene que estar libre. Entonces, bueno, os lo pongo también como ejemplo, como anécdota final y simplemente dejar encima de la mesa muchísimas controversias que aún no hemos comentado y que tenemos. Pues quién está a cargo de la tutela de la biodiversidad cuando entra en conflicto con el bien agua, el conflicto agua pública versus agua privada, qué dice la Unión Europea, qué dicen las directrices medioambientales también y cómo hacen eco o no los diferentes países de esas directrices y esas recomendaciones. Hemos hablado del bien de dominio público también frente a la agricultura, es decir, yo necesito beber como ciudadana, pero también necesito comer. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio que muchas veces, como bien decía Joaquín, se resuelve de buena fe, pero necesitamos encontrar un equilibrio entre los derechos de todo el mundo y las capacidades productivas, los trasvases que están encima de la mesa? ¿Qué ocurre con los trasvases? Es una situación más política que normativa, pero ahí está también. La crisis del agua, estamos en crisis, es una cuestión de precio, en fin, esto es un tema amplio del que se puede hablar muchísimo. Como resumen, importantísimo conocer cuál es la ventanilla a la que tenemos que llamar, quién es el responsable y con qué criterio van a resolver nuestros expedientes o nuestras sanciones, si con un criterio más jurídico o un criterio más técnico o ambos, y la necesidad interpretativa y del asesoramiento de un profesional competente pues para delimitaciones, sanciones, valoraciones y cualquier tipo de controversia. Así que, bueno, muchísimas gracias y he intentado ser muy breve para que ahora nos dé tiempo a que nos pregunten tanto a Joaquín como a mí sobre el tema. Pues no hay ninguna pregunta de momento. María Luisa, Joaquín, no sé si igual, bueno, pues dejamos unos minutitos si queréis un poco para que alguno de los asistentes se anime, pero bueno, no hay nada de momento. Yo lo he ido animando a través del chat, pero no hemos recibido ninguna pregunta. No sé si Joaquín quieres, mientras tanto, hacer así algún comentario con respecto a alguno de los temas que he introducido yo, mientras alguien se anima a hacernos alguna pregunta o... No, a mí me parece lo que tú has explicado
Me parece todo muy interesante, porque tú, la verdad que has profundizado muchísimo en las cuestiones que pueden afectar, lógicamente, a los abogados y también a los técnicos agrarios, en este caso los agrónomos. De lo que tú has dicho al final, hay un tema muy importante en España, que aparte de todo, agua pública, agua privada, la crisis del agua, el precio, y hay un tema que para mí es muy importante, que es el tema de los trasvases. Porque yo estoy siendo trapacista. Tengo que decir, lo he Claro. dicho siempre, yo soy trapacista, ¿no? No entendí como el plan, o había un plan primigenio de José Borrell, cuando era ministro de Ramos, yo en Madrid Norte, que a mí me parecía un plan acertado, que no solamente era agua de Ebro, también había más interconexión con el Duero y tal. Ese plan fracasó, pues, fracasó porque tuvo mucha contestación interna. La gente pensaba que el agua tiene un concepto del agua muy patrimonial. Eso es lo malo que nos pasa en este país. Después vino el plan siguiente, que parece que avanzó más, que era el plan de Aznar, que estuvo a punto también de, bueno, a punto no, prácticamente estaba ya aprobado y se iban a poner las primeras piedras en Almería y al final también fracasó porque hubo un cambio político y la cual no ha habido acuerdo. Por lo cual, entre unas cosas y otras, al final nos hemos ido a un tema que a mí no me gusta. Me gusta con carácter general, me gustan singularmente en algún momento determinado, que son, yo digo, las fábricas de agua, las desaladoras. Y yo he vivido en una desaladora, yo soy de Ceuta, y en Ceuta siempre hubo una desaladora, aquella, de las antiguas, aquella que había de vapor, cuando yo era pequeño, ¿no? Porque en Ceuta siempre ha habido falta de agua. Ahora hay una desaladora magnífica que la ha hecho la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Ya dije antes que la demarcación de Ceuta y la de Melilla la gestiona también la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Y yo creo que puntualmente las desaladoras son interesantes a cosas puntuales. Pero yo, para regadío, no acabo de verlo por el coste y sobre todo porque hay que subir agua arriba, ¿no? Aparte de otros problemas que tiene la desalinizadora, la desaladora, como se le llama. Y siempre fui trapacista porque creo que España tenía que tener un plan de trasvase bien montado. Y creo que se ha paralizado, la política ha paralizado la posibilidad de trasvase en España. Yo creo que es un problema de índole político. Yo creo que ya no tenemos, nos fue el problema de años tan duros de sequía que cuando empieza a hablar otra vez de nuevo de trasvase, ¿no? Sobre todo los trasvases de Cataluña, ¿no? El Ebro era intocable, ¿no? Entendía que el agua era imposible utilizar agua del Ebro, que es un río muy caudaloso. Bueno, la política es como es y entonces en aquel momento determinado se decidió paralizar aquel plan de terraza. Y ahí no estamos. Yo creo que España es un país que, según su pluviometría y bien en las zonas septentrionales, meridional y tal, yo creo que es un país que necesitaría tener un buen plan de trasvase de agua de unos lugares a otros. Eso es lo que quería comentar. Pues te agradezco porque sí, la cuestión es que hay cuestiones no solo normativas y funcionales, sino también políticas, como en cualquier ámbito y eso es así, eso sí. No sé si en este ratito, Gonzalo, hemos animado a alguien para que nos pregunte o... No, seguimos sin tener ninguna pregunta, así que si os parece, bueno, pues yo agradeceros la exposición, ha quedado todo muy, muy claro y muchas gracias Joaquín y María Luisa por este hueco con nosotros. A vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en un debate tan interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.